Poder Ciudadano. El podcast con el maestro Juan Carlos Flores Aquino. Bienvenidos a su programa Poder Ciudadano. Con todo el ambiente, toda la actitud, les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino este miércoles cuando son exactamente las 8 de la noche con 3 minutos aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Roma. Saludamos por supuesto a todas las frecuencias que se están enlazando en este momento a través del 1120 en Guadalajara, el 630 de AM Nuevo León, en Chihuahua en el 880, León, Guanajuato, también estamos en Culiacán, Sinaloa, Hermosillo, Sonora, Tampico, Tamaulipas, Poza Rica, Veracruz, en Veracruz y también en estaciones de frecuencia modulada. Ahorita me van a aparecer aquí en la pantallita, Chilpancingo, también estamos en Peto, Yucatán, nuestros amigos de Tantoyuca, Veracruz, por supuesto, y en todas las frecuencias de Grupo Acústica está en su programa Poder Ciudadano. Y como ya lo escuchó al inicio de este programa, me encanta porque yo soy admirador por supuesto de José Luis Solo. José Luis es la voz original de La Tropa Loca, a quien escuchamos en este momento con grandes éxitos que vamos a platicar esta siguiente media hora de Poder Ciudadano. Y después de José Luis, nada más para que se quede toda la hora, tendremos una entrevista. ¿Con quién crees, Martín? Va a estar el presidente del Senado. Nada más y nada menos, Alejandro Armenta, el presidente del Senado de la República. Yo digo que va a ser el futuro gobernador de Puebla. Entonces va a estar aquí en Poder Ciudadano. Pero primero vamos a iniciar con nuestro querido amigo José Luis. Y tengo en la mesa, porque ya se me estaba olvidando presentarlo, a mi querido amigo Martín Salazar, la hora que manda. Gracias mi querido Juan Carlos, mi querido amigo Juan Carlos, que por invitarnos aquí a tu programa. ¿Cómo no? Y estamos, oye, vas a tener un programa sensacional con nuestro invitado ahora sí que en lo que respecta de música y después de lo del Senado, ¿eh? Ya me pasaron aquí también, por supuesto, saludos al 92.5 de frecuencia modulada en Chilpancingo, Guerrero, 92.3 de frecuencia modulada en Tuxtepec, Oaxaca, también en Tampico, Tamaulipas y Peto, Yucatán, que no las había mencionado, en Acatlán también, 94.5 FM. José Luis, qué honor recibirte en esta cabina de Acústica Radio. Juan Carlos, el honor es para mí estar contigo, estar con Martín Salazar, ¿verdad? Estar con ustedes, es un honor, de veras, después de tantos años ya de música, les digo yo, de aventuras musicales. ¿Cuántos ¿verdad? años llevas, José Luis, en el ambiente artístico? Cumplí 60 años. 60, oye, pues empezaste de niño, de bebé. Empecé chiquito y seguí chiquito. Oye, 60 años, tuve el honor de estar imagínate. en su festejo. Ajá. Y estuvo muy bonito. Fueron muchos grupos de su época. Pero 60 años, José Luis, empezaste entonces en el 62. Tenía 15 años. Ajá. Ya hicieron cuentas. Se me dan las matemáticas. Sí, 62, mi primer según lo que dice, sueldo. 60 años. Mi primer sueldo fue de 50 pesos a los 15 años. Empezaste a los 15 años. A los 15, bueno, yo cantaba desde antes, allá en mi tierra, allá en Liverpool. Allá en Liverpool, Guanajuato. Ok. Oye, nos escuchan en León, en amplitud modulada. Ay, un 910 saludo. de AM en León, Guanajuato. En León tengo familia ahí, un saludo, besitos a todos ellos. Sí, yo empecé allá cantando las canciones que se cantan allá, rancheras, Jorge Negrete, Pérez Mesa, Tony Aguilar, todo eso yo cantaba allá. Oye, pues Acústica Radio es una estación especializada en el regional mexicano con todas estas canciones, pero bueno, tú eres la voz original de La Tropa Loca. Es correcto. Sí, afortunadamente allá en mi tierra pues tuve que huir. Me acuerdo que me dio mucho trabajo con mi primera guitarra, ¿verdad? Porque se la robé a mi papá, por eso me dio mucho trabajo salir de Guanajuato. Sí. Pero llegué aquí a México antes de los 15, yo tenía unos 12, 13 años y desde entonces la música es lo que... Oye, José Luis, para todos los amigos que nos están escuchando, me puedo imaginar la época de los 60s en la Ciudad de México, con todo ese apogeo de música en rock and roll en español, de todos los grupos que estamos escuchando, de esas figuras que siguen ahorita haciendo y que ahora son leyendas, y que tú eres una voz muy privilegiada y que compartiste escenarios con personas como Enrique Guzmán, como César Costa, como Alberto Vázquez, como Angélica María,
como los Hitters, como los Sí. Rocking Devils. Platícanos de esa época, José. Híjole, una época maravillosa, porque había unos festivales en aquel Cine Florida, no sé si alguien se acuerde del Cine Florida, ahí hacían eventos en grande de rock and roll, Maite Gaos, Pili Gaos, Angélica María, Los Locos del Ritmo, los Teen Tops, todos los Rebeldes, ¿no? Con quien después trabajé. No me imaginaba, yo que era fan, que después iba a tener Estar con contacto con ellos, Con los Rebeldes. a trabajar con los Todos. Rebeldes. De hecho, un elemento de ellos grabó conmigo. Ajá. Ahorita estábamos oyendo, suena tremendo. Suena el que tremendo. toca el piano es Marco Lizama, que donde quiera que esté, besitos. Él perteneció a los Rogers, perteneció a los Jackie. Oye, también. suena tremendo. Fíjate que yo lo usaba como despertador hace algunos años. Pues es que tiene muy buen ritmo y además te recuerda a todos los grupos de esa época, ¿no? ¿Cómo ves, Martín? ¿Por qué no vamos con esa canción? ¿Sí? Es del 68, me está diciendo. Es con la que empezamos, ¿va? O con cualquier ¿con qué canción te con esa refieres, Martín? empezamos. No. Si empezamos ya con esa, ahorita Sí, fue vamos con la que otra. iniciamos. Perfecto. Sí, Ok. suena tremendo. Vamos a escuchar. Es con la que escuchamos, suena tremendo con la que iniciamos. Entonces ahorita vamos con otra. Sí. Vamos No, con no te otra. me pongas nervioso, No, Martín no. Salazar. Es que me emociono con Te esas emocionas, canciones que están bien emocionas. bonitas, porque estábamos platicando Claro. que la de Suena Tremendo, ¿Cómo no? que la grabaron en los 90s o 2000, algo así, Magneto. Ajá. Ellos la grabaron en el 68. No, bueno, pero suena más bonita tu versión. José. Claro. Bueno, claro que sí. Además de eso, es una canción que abrió las puertas internacionalmente. Nos llegaban reportes, sobre todo del norte, a quien le mando un saludo allá a Laredo, a Monterrey, a todo eso. Nos decían así. Suena tremendo, la cantan hasta los perros allá. Anda. Oye, ¿cuál fue tu primer éxito, José Luis? Que tú dijeras así catalogado. Suena tremendo. Suena tremendo, ¿no? Definitivamente, sí. Sí, porque no fue la primera que grabé, pero la que fue en grande fue Suena Tremendo. La primera fue Molino al Viento y pegó aquí en varias partes, Y la otra pero fue allá en todo internacional. el norte fue Suena Tremendo. Oye, y además se ocupó para películas también, ¿no? De la época. Sí. El Suena Tremendo. Sí, Yo me claro. acuerdo de haberla escuchado en alguna película, no recuerdo si con Enrique Guzmán o con Alberto Vázquez, no sé si lo recuerdas. No Martín. recuerdo de Pero esa era película, pero sí fue muy, excelente. muy pegajosa, ¿no? Sí, fue una película que grabamos con Elena María Rojo, que acaba de María llegar a Rojo. México, con Pedro Armendáriz Jr., con Roberto Cañedo, también hice ¿En esa película? en esa película, que por cierto yo no la he visto bien. A mí después me llegaron reportes de que estaba muy buena. Fue a lo mejor en un hotel muy famoso de aquí, hicimos esa versión. Oye, y después de don José Luis, después de Suena Tremendo, ¿cuál consideras tú que siguió después como gran éxito tuyo? Punto Final. Punto final. Sí, yo creo que Punto Final fue una de esas canciones que se van metiendo poco a poco, que no son un trancazo así como de oídas, Ajá. ¿verdad? Pero hasta la fecha, Punto Final se escucha hasta la fecha. Oye, Martín, tú que eres especialista en todos los temas musicales y que te escuchamos aquí en Acústica, en La Hora que Manda. La Hora que Manda es la de Martín. Entonces, ¿qué quieres preguntarle tú a nuestro invitado Mira, esta noche? Precisamente eso que tú le estás comentando, él dice que Punto Final, pero para mí, donde luego lo identifican, pero de inmediato, es Un Sueño. ¿Cómo no? Con la de Un Sueño es donde todos te identifican. Sí, claro. Aunque Punto Final, Suena Tremendo, todos son éxitos, por eso eres la voz de los La voz éxitos original. de La Tropa Loca, porque todos son buenísimos. Sí. Pero Un Sueño... ¿Podemos Esa. escuchar un pedacito, tocayo, antes de irnos a la pausa de la canción Un Sueño, que la tenemos aquí, para que en nuestro auditorio de Poder Ciudadano aquí en Acústica Radio, se las vamos a poner ahorita que nos vayamos al corte, pero si escuchamos un minutito aquí que está José Luis presente, ¿te parece? Vamos a Un Sueño con nuestro querido amigo José Luis, la voz original de La Tropa Loca. Claro, gracias. Yo sé que esta noche a la cita no llegarás. Si tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás. Te quiero tanto que yo
en un momento ya no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti. Piensa bien a quién quieres o perderás a los dos. Si yo pierdo... Oye, qué canción, José Luis, qué bellos recuerdos, Martín. ¿Estabas ya recordando tu infancia, Martín? Sí, yo tenía como, me acuerdo perfectamente de La Tropa Loca en el 73. Y creo que... Eras un niño, Martín. Sí, yo tenía como 9 años, 8 o 9 años, y la tengo bien checada, porque estaba yo jugando ahí con el Santo y Blue Demon cuando la escuché por primera vez en una estación que debió haber sido esta. Radio Variedades. En el 1150 de amplitud modulada es la frecuencia de acústica radio. radio. En artículo. La que está en artículo 123. Lo más seguro es que fue en esta estación hace 50 años más o menos. ¿Qué nos puedes decir de esta bellísima canción, José Luis? Claro que sí. Esta canción, tanto Engaño como Un Sueño, ya fue cuando nos volvimos, o me volví más bien, internacional. Sí. Porque ya se oyó a otros niveles. O sea, pero antes de esta canción hubo muchas canciones que pegaron a lo mejor nada más en México o en algunos otros ¿Qué países lados. te tocó visitar con esta canción? Bueno, con José esta Luis? canción pudimos ir para acá, para Argentina, para Guatemala, para todas las partes. En los de abajo. 70s andabas tú de viaje en esos países cantando. Para Canadá, Un sueño. para todo Estados Unidos, no se diga, todo Estados Unidos. Y bueno, creo que hasta la fecha la oigo y no la creo que apenas la grabé ayer. Y fue exactamente, la canción se grabó exactamente en el mes de mi cumpleaños, en marzo del 73. Ya ves, En no marzo del estoy mal. 73. Yo nací en el 74. Oye, Martín, le querías pedir algo a nuestro invitado. Sí, que hay tiempo para que nos Por cante un supuesto, pedacito. nos queda... puedes cantar un pedacito, pero sí tendríamos que fondear con la canción. Sí, o sea, hacer ¿No se puede? playback un poquito, claro, para la gente. Si quieres, aviéntate la capela, sí, José claro Luis, que sí. ¿no? Para que te escuchemos y vayamos. Pero deja grabarlo. Con mucho Adelante, cariño. adelante, para por toda favor. la gente. Juan Carlos, gracias. Martín Salazar. Yo sé que esta noche a la cita no llegarás. Si tienes un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás. Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti. Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor. Regálame esta noche, aunque me finjas amor. Te besaré a ciegas para no verte partir. Y al abrir los ojos y no encontrarte, pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despertar. Fue un sueño, un sueño, un sueño. ¡Hora! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Muchas felicidades, José. Qué honor, José Luis. Y con esta bella melodía que nos acabas de interpretar, nos vamos a una pausa y regresamos en un par de minutos con nuestro invitadazo, José Luis Solo, Juan Carlos, la voz Martín original Salazar. de La Tropa Loca. Regresamos en un minuto. ¿Quieres hacerle llegar una denuncia al maestro Juan Carlos Flores Aquino? Llama al 5541 69 1900. Poder Ciudadano. Hashtag Tocando Ahora. @Acústica Informa en @Tuning Radio. Qué bonito programa aquí de Poder Ciudadano con nuestro invitadazo, José Luis Solo, la voz original de La Tropa Loca.
Y qué bellos recuerdos, qué bellas canciones, José Luis. Y me gustaría mucho aprovechar estos minutos antes de poder despedirnos y volverte a invitar próximamente, por supuesto, aquí en Acústica Radio, sobre tus inicios, José Luis, en la radio. Yo recuerdo, bueno, me han platicado que por ahí en la XCW fue donde también iniciaste, José Luis. Bueno, hubo, híjoles, un inicio muy padre, porque llegó primero que nada a la televisión con el tío Gamboín. Ahí salí, sí. Ahí salí llegando de mi tierra, de allá de Liverpool. Pero salí perdido. Porque me perdí y me sacaron ahí. De Liverpool, Guanajuato. De Liverpool, Guanajuato. Ahí empecé. Pero luego mi carrera realmente inicia en la XCW. Ahí es donde empieza, ahí estaba la marca, lo puedo decir, Discos Capitol de México. Ahí es donde empiezo y me hace la prueba Marcelo Gil, el hijo de Alfredo Gil de Los Panchos. Me hace la prueba Marco Lizama, me hace la prueba Chucho Rincón, que tuvo hasta el final a Joan. Me hacen ellos la prueba. Y yo le decía a Martín y a ti, te digo esto, hay el árbol de la noche triste. Para mí fue el día de la tarde triste. ¿Por qué? Porque hice la prueba y me tronaron. Y eso es real, ¿eh? Ándale. Es real, no me pasaron, dijeron que no. Y me salí allá afuera del XW a llorar. No me digas. Ahí estuve llorando porque me daba pena. Pero bueno, el fracaso lleva al triunfo. Yo creo que la persistencia, la insistencia y la insistencia y creer en mí. Porque siempre, yo cuando estoy ronco o algo, hay una voz que me dice, Dios, ¿no? A ver, ¿estás ronco? Tú eres cantante, mi amigo, así es que cante como sea. José Luis, entonces ahí empieza. No sabes cómo te agradezco que te hayas dado el tiempo para venir a acompañarnos aquí a Poder Ciudadano Acústica Radio. Te vamos a invitar próximamente. Ya quedamos aquí en el corte con mi tocayo, que va a venir a momentos de nostalgia con Anita y la Pura Bandota la siguiente semana para que te puedan escuchar nuevamente en acústica. Y antes de despedirnos, quiero darles el teléfono de las representaciones artísticas de nuestro querido José Luis Solo, la voz original de La Tropa Loca. Pueden marcar ustedes al 55 32 43 57 52. Se lo voy a repetir: 55 32 43 57 52. Ahí la representación artística de nuestro querido José Luis con nuestro amigo Osvaldo Lara. Ahí lo pueden contratar y llevar este personajazo. No me queda más que darte las gracias, querido José Luis, por haber venido. Y Martín, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Te agradezco mucho, Martincito. Ya sabes que los quiero mucho. Igualmente, gracias. Y muchas gracias a todo el equipo de Acústica Radio. Vamos a regresar con esta entrevista exclusiva con el presidente del Senado mexicano, con el senador Alejandro Armenta. Yo digo futuro gobernador de Puebla. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias. Regresamos en un minuto. Muy amables. Gracias. Síguenos en nuestras redes: Facebook Poder Ciudadano, Instagram @Poder Ciudadano TV, Twitter @Poder Ciudad TV, TikTok @Poder Ciudadano TV. Poder Ciudadano. Y me da mucho gusto este programa de Poder Ciudadano aquí en Acústica, en Grupo Acústica, recibir ni nada menos ni nada más que al presidente del Senado de la República, el presidente de nuestro Senado de México, el senador Alejandro Armenta, a quien le doy la bienvenida aquí a Poder Ciudadano. Muchas gracias, senador, por darse el tiempo para estar con nosotros en este programa de Acústica Radio. Gracias, Juan Carlos, por esta oportunidad, a todo el equipo de Poder Ciudadano, Acústica Radio, por este espacio de vinculación con tu audiencia. Gracias. Al contrario, senador, y bueno, muchos temas que platicar pues con el presidente del Senado, pero antes que otra cosa me gustaría mucho, porque es la coyuntura política, senador, estas declaraciones de la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que le hace un exhorto precisamente, más que exhorto, un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues preguntándoles por qué es que ganan más que el presidente de la República.
República. Me gustaría mucho su opinión, senador, sobre esto que declaró Luisa María Alcalde. Bueno, hay que decirlo con toda claridad. Todas las autoridades estamos obligadas a cumplir lo que dice la Constitución, y la Constitución General de la República en el artículo 127 establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Entonces la Secretaría de Gobernación tiene razón cuando le dice, exhorta a los ministros de la Corte a que respeten la Constitución. Cuando una autoridad, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, protestan cumplir la ley, protestan cumplir la Constitución. Y aquí dice en la Constitución, artículo 127, nadie puede, nadie debe ganar más que el presidente. Y esto sin duda implica que ellos, que son quienes deben de hacer justicia, porque el Poder Judicial es quien realiza la aplicación de la ley, son los que deben de poner el ejemplo. Fracción segunda de este artículo: ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior por el desempeño de su función, empleo o cargo mayor a la establecida por el presidente de la República. Entonces, pues sí es un llamado que está pegado a la Constitución. Sí, y además lo dijo también muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, senador, pues 4 veces más que él, ¿no? Sí, en un país donde la mitad de la población vive con pobreza alimentaria, es decir, apenas nos alcanza la mitad de la población, le alcanza la mitad de la población para medio comer, es inaudito que los sueldos de los ministros sean 3-4 veces superior al sueldo del presidente de la República. Senador, pues yo no puedo dejar también de recordar que hace unas semanas pues hubo un desencuentro ahí que primero recuerdo muy bien, senador, decían por ahí que había sido fake news. Después, a los 2 días, pues se le dio la razón enterita y la razón por entero de estos mensajes que hubo ahí con la presidenta de la Corte, senador. A la distancia, ¿cómo observa eso y cómo observa este llamado también? Yo he cerrado ese capítulo porque mi conducción fue con apego a la ley, al protocolo. No tenemos por qué estar enviándonos WhatsApps entre un poder y otro. Los procedimientos de comunicación son formales. Claro. A mí me extrañó recibir un WhatsApp, sobre todo porque 1 hora antes de recibir el WhatsApp, uno de los asesores de la presidenta de la Corte pidió mi número telefónico. Eso me confirmó que ella había sido. Cuando empiezo a leer el WhatsApp, ella utiliza un lenguaje que no corresponde a la presidenta de la Corte y se refiere a mi familia. Y sin duda, a mí me extrañó. Yo incluso le escribí que si esto era una amenaza, que no admitía que eso fuera, o una presión, porque yo había presentado días antes una iniciativa para la democratización del Poder Judicial. La iniciativa que presenté es para separar la judicatura del Poder Judicial, esta judicatura, el Consejo de la Judicatura, es el órgano que limita, que evalúa a el Poder Judicial. Cuando la judicatura es parte de la presidencia de la Corte, no hay un ente que regule el funcionamiento. Entonces, hay que democratizarlo para que exista un desempeño estrictamente jurídico y apegado a la Constitución. Pero bueno, estamos viendo que al no quererse apegar a la Constitución, pareciera que es un mensaje incorrecto, porque quien está para salvaguardar la ley y los principios del Estado de Derecho que establece nuestra Constitución, bueno, pues es el Poder Judicial. Así es. Y esto es lamentable lo que está sucediendo. Y hablando del mismo sistema judicial, senador, presidente del Senado, Alejandro Armenta, pues está también ahora esta reforma electoral y el Plan C, que me gustaría mucho también aprovechar su presencia, senador, aquí en Acústica, en Poder Ciudadano, para saber ¿qué está planteándose con esta reforma electoral, con el Plan C, que también lo ha mencionado el presidente de la República, senador? Bueno, el Plan C que el presidente ha comentado tiene que ver con el proceso electoral del 2024 y significa que exista en su momento
candidaturas de alta competencia electoral en todo el país para que el resultado le permita al partido al que pertenecemos nosotros, que es Morena, una mayoría que permita democratizar a los órganos del poder político y evitar el saqueo fiscal, presupuestal y energético que se había dado en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Es la fase que sigue de esta cuarta transformación, que no significa atentar contra la autonomía de un poder. Se busca que el origen de ese poder sea democrático, claro, que los poderes públicos les sirvan a los mexicanos, no a intereses externos o intereses que no tienen que ver con el bien público. Además, me parece, senador, presidente del Senado, Alejandro Armenta, que este equilibrio de poderes es muy importante para el país, es muy sano para el país, que pueda haber también este equilibrio, y así como lo ha demostrado estas semanas, senador, con esta postura ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también en congruencia con lo que ha dicho el propio presidente de la República, me parece que ese equilibrio de poderes es sano para el país, ¿no? Sí, el equilibrio de poder implica que los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen competencias y facultades. Pero en esas competencias y facultades, ninguno de ellos tiene una función de supremacía. ¿Qué significa la supremacía? Que todos los poderes públicos se sujetan a la Constitución. Cuando un poder público no respeta la Constitución, tiene actitudes supremas, de supremacía constitucional, y eso es lo que no podemos permitir. Así es que la democratización de los poderes públicos van a asegurar que la razón, la tarea esencial, a quien le rindas cuentas en términos de tu actuar, sea al marco normativo de la Constitución y a los mexicanos, a las y los mexicanos. Ese es el trabajo también que hemos visto en el Senado de la República, que preside, senador, en estos momentos, y ahí también quisiera yo aprovechar esta oportunidad en nuestro programa Poder Ciudadano, porque precisamente este programa está dirigido a que los ciudadanos sepan sobre la materia legislativa, educación cívica, que a veces suena tan básico, pero que no conocemos sobre lo que se hace muchas veces en el Senado y que son de gran valía para la sociedad, para la ciudadanía. Me gustaría mucho también aprovechar, senador, ¿cuáles son las que considera que han sido iniciativas que ustedes han trabajado en el Senado, que son las que podrían darle también un camino que está conduciendo esta cuarta transformación en el país, senador? Qué importante que me permitas comentar con tu audiencia que en estos 5 años de actividad legislativa hemos acompañado al presidente de la República en reformas para acotar el régimen presidencialista que abusó del poder público. ¿Qué hicimos? Elevamos a rango constitucional el fraude electoral, elevamos a delito grave el fraude electoral, el robo de hidrocarburos y obviamente la corrupción. La corrupción ha sido la principal fuente de saqueo. Las empresas fantasmas fueron la forma de operación del propio gobierno a través de entes que saqueaban el presupuesto. El huachicoleo fiscal y presupuestal energético era una conducta reiterada del gobierno. El gobierno era cómplice del saqueo que se hacía, el del desmantelamiento de la industria petrolera, y logramos una reforma constitucional para limitar el poder que tenía el presidente, al grado que el presidente de la República cada año condonaba impuestos solo a los bancos y solo a empresas extranjeras. Eliminamos la condonación de impuestos, que solo era un beneficio para las grandes empresas transnacionales y corporativos financieros. Los bancos pagan desde el 2021 impuestos, y eso ha permitido que en la época de crisis económica México obtenga ingresos arriba de 60, 70 mil millones de pesos que han servido para la estabilidad económica. Ha habido una serie de reformas que significaron la creación de la Guardia Nacional como una institución que tiene que desarrollarse, que tiene que lograr su consolidación para pacificar al país. Logramos también las reformas que tienen que ver en materia educativa, en materia de salud y fundamentalmente en la igualdad de la ley para las mujeres y los hombres. Esta última reforma que se hizo
3 de 3 garantiza que las mujeres puedan tener una vida libre de violencia, porque los violentadores de las mujeres, siendo hombres o mujeres de una mujer, pueden ser sancionadas, eliminando su posibilidad de ejercer un cargo de elección popular. Y también logramos aprobar en la modificación constitucional el padrón de deudores alimentarios. Esta reforma garantiza a los niños el suministro alimenticio, que es una responsabilidad que cumple con el derecho a la alimentación de la niñez. De la misma forma, para proteger a las familias, eliminamos la prescripción de los delitos sexuales en menores, en niñas, en mujeres. Y homologamos una reforma a la ley minera para eliminar de una vez por todas el proceso de complicidad que se daba entre los órganos del poder con las empresas mineras que son eminentemente extranjeras. En el pasado, la ley minera permitía la expropiación por causa de utilidad pública, que era la forma en la que cuando detectaban mantos de minerales preciosos en el subsuelo de ejidos, de comunidades indígenas, por un simple decreto de expropiación les quitaban la tierra, la utilizaban para el saqueo minero y dejaban despojado de un bien a comunidades indígenas. La ley que logró la modificación a la ley minera permite la regulación del aprovechamiento de litio. Este es un parteaguas, como lo ha dicho Elon Musk. El mundo se moverá con litio en los próximos 100 años y los yacimientos de litio que hay en México equivalen aproximadamente a 4.5 veces el valor de la deuda externa de nuestro país. Y las concesiones de litio hasta el 2021 estaban 100% en manos de empresas chinas y de empresas canadienses, fundamentalmente canadienses, inglesas y australianas. Este es un recorrido, pues nos podríamos pasar aquí una hora, nos podríamos pasar una hora abordando los temas de las reformas. La reforma para lograr la equidad de género, donde la paridad entre los hombres y las mujeres en los órganos de representación, en los ayuntamientos, en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales, en la administración pública federal, estatal y municipal. En fin, hay un conjunto de disposiciones que hemos construido durante estos prácticamente 5 años, logrando separar el poder económico del poder político para que el poder político sirva a todos sin distingo. Bueno, vaya que estamos escuchando al presidente del Senado y a mí me sorprende la capacidad de poder sintetizar 5 años que han sido muy intensos. Creo que ha sido una legislatura muy productiva, senador, que además le tocó presidir precisamente este año. Y quiero resaltar sobre todo, pues, que muchas veces los ciudadanos decimos, bueno, ¿qué hacen en el Senado? Y creo que lo que nos está platicando el senador Alejandro Armenta, pues es muy valioso, porque tiene que ver con la economía, tiene que ver con el beneficio de las mujeres y a la niñez sobre todo, ¿no? La seguridad, que es muy delicada. Elevamos a rango constitucional los programas sociales que antes podrían ser condicionados, los pasamos de programas sociales a derechos humanos. El derecho a la alimentación, el derecho a una pensión a un adulto mayor, un derecho a un joven para que pueda concluir sus estudios, su educación, el derecho a una pensión para las personas con capacidades diferentes, no como un programa social que puede desaparecer o se puede condicionar, sino como un derecho que hoy ya está en el artículo 4 de nuestra Constitución. Que también es muy bueno para todas las personas que lo requieren y que ha sido de gran ayuda también desde que llegó el presidente López Obrador y que es también uno de los reconocimientos que se le da al Senado. Y aún con esta actividad que se ha dado ya en y que se va a dar en este último año, pues siguen trabajando muy intensamente. Y algo que me agrada particularmente, senador, pues es esa presencia internacional de nuestro Senado a nivel mundial, ¿no? Creo que han recibido en estos 5 años también figuras de talla internacional, literalmente dicho, presidentes, jefes de Estado, deportistas, artistas, figuras muy relevantes. Y apenas el día de esto hace una
unas horas, hace unos días, pues el secretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Matías Corman, no dejan de trabajar, senador. Me gustaría preguntarle cuáles han sido estas figuras que podríamos resaltar en estos años y también esta visita de Matías Corman, ¿no?, en el Senado. Bueno, es muy importante la visita del secretario general de la OCDE porque es el organismo al que México pertenece en materia económica y ahí están las principales economías del mundo. Y escuché, ahí está en la versión estenográfica del propio secretario general de la OCDE, reconocer la marcha económica de México frente al COVID. México no tuvo un comportamiento de sobreendeudamiento durante el COVID y eso permite que en este momento el servicio de la deuda no colapse las finanzas públicas. México, una vez que empezó la reactivación económica post-COVID, la guerra entre Ucrania y Rusia generó otra guerra post-COVID que significó la crisis por el incremento en los precios de los combustibles. Y en México, el incremento en el valor del barril de petróleo, esos excedentes se ocuparon para subsidiar el costo de los combustibles. Si no se hubiera hecho esto, la inflación en México, que no fue superior al 5%, hubiera llegado a prácticamente 11-12%. Y esto hubiera generado una onda inflacionaria superior que hubiera afectado mucho más el ingreso, las capacidades adquisitivas de la población. Así es que el peso mexicano, por ejemplo, en esta fase, el propio secretario general de la OCDE, Matías Corman, comentó: el peso mexicano es la segunda moneda más fuerte con comportamiento frente al dólar en toda esta etapa. La inversión directa extranjera ha tenido en los últimos 5 años repuntes importantes y esta estabilidad se refleja en inversiones. El presidente de la República presentó la reforma para crear el organismo público descentralizado Litio para México e inmediatamente con ese hecho de haberse logrado la certeza jurídica en el proceso de rectoría, Tesla llega a México a invertir. Así es que es una fase muy importante y en este encuentro se abordaron 2 temas centrales con el titular de la OCDE. Uno, el papel de las mujeres en la actividad económica, fundamental. Y el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan participar en el desarrollo global al que sí tienen acceso los grandes corporativos internacionales, pero que muchas veces micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 80% de los empleos de nuestro país y que son las empresas familiares que hay en los 32 estados de la República, ni siquiera se enteran de cómo se dan las dinámicas comerciales globales y ni siquiera reciben los beneficios de esas rutas de flujo de libre mercado. Así es que para la OCDE el tema de las mujeres es fundamental en la reactivación económica, en el papel que ellas juegan. Por ejemplo, la tasa de participación laboral de las mujeres promedio en los países de la OCDE es 65% y en México hemos crecido ya al 58%. Y en ese sentido es muy importante ahora consolidar que el pago del salario a las mujeres sea equivalente al pago del salario de los hombres. Esa es una parte pendiente que se tiene y que fue parte de la discusión que se tuvo del debate en estos días con el secretario Matías secretario general de la OCDE. Y fíjate, senador, muchas veces así como que nos pasa de noche, a los propios medios también, como que se nos van este tipo de visitas que tienen esa relevancia que nos acaba de describir ahora, senador. Y bueno, yo no puedo dejar de preguntarle, senador, porque además, bueno, ya sabe que en los medios de comunicación también andamos por todos lados. Aquí en Grupo Acústica somos muy inquietos. Y pasando ahí por Puebla y platicando con los amigos de Puebla, pues ya casi lo ven como gobernador, senador. ¿Cómo anda ahí usted trabajando? ¿Cómo está este reconocimiento que le hacen sus paisanos en Puebla y que lo están posicionando ya como pues un promotor, no me sé el nombre correcto en la 4T en Morena, pero en los hechos es como alguien que podría ser un muy fuerte aspirante a la gubernatura de Puebla, senador? Hay buen ánimo, Juan Carlos, sobre todo porque mi partido Morena emitió una convocatoria para
que el proceso de elección del Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, que sería el antecedente del aspirante a la candidatura a la presidencia de la República, se lleve a cabo por encuestas cruzadas. ¿Qué significa? Que Morena va a hacer una encuesta, pero cada uno de los aspirantes a esta coordinación nacional van a tener posibilidad de presentar encuestadoras. Es decir, no va a haber forma de que alguien meta mano o que se manipule el resultado que recoja el sentimiento de los mexicanos sobre a quién quieren como posible candidato a la presidencia de la República por parte de Morena en el 2024. Ese método genera unidad, inclusión, elimina cualquier riesgo de querer manipular el resultado. El presidente Andrés Manuel ha sido claro, contundente. Tenemos que desterrar la imposición, el dedazo, el amiguismo, el compadrazgo a la hora de las decisiones políticas. Y bajo ese contexto, el ánimo que hay en Puebla y en 9 estados de la República, donde va a haber elección concurrente entre presidencia de la República y gobernadores, está en ese sentido. Si el mismo método se aplica en los estados de la República, bueno, pues yo te debo decir que tengo 34 años caminando en Puebla. 34 años. Fui presidente municipal a los 21 años. Muy joven. Hoy tengo 53 años de vida. Fui presidente a los 21. Mi vida pública empezó en 1990. Y en el 92 por plebiscito, 1992 por plebiscito, que son que los ciudadanos se forman en filas en las plazas públicas, así fui electo candidato a la presidencia municipal. A los 21 años. ¿Esto qué significa? Todas las responsabilidades que yo he tenido de representación, presidente municipal, diputado suplente, diputado local, diputado federal y senador, han sido por elección directa. Y esta tarea de estar en contacto con los ciudadanos, pues a mí me ha permitido tener un nivel, digamos, de aceptación y reconocimiento de alta competencia. Al plantearse un proceso democrático en Morena para la elección presidencial, si este modelo se repite en los 9 estados de la República, bueno, pues hay muchas posibilidades de que los poblanos puedan decidir por tu servidor. Que sería muy bueno, ¿no, senador? Que haya esta posibilidad de que se replique este modelo, que pues sí les ha dado resultado. Hay que ver lo que está pasando en la oposición, que ya están hechos un desastre, lo que hemos observado, y contra todo pronóstico, porque también hay que decirlo, a nuestros amigos de Morena como que le apostaban a que se iban a dividir, y ahí van los 4 de Morena, más el PT, Fernández Noroña, y el Verde, Manuel Velasco, pero ahí están en su competencia. Sí, y este caso que vivimos en la elección anterior de Coahuila y el Estado de México nos deja una lección en Morena, donde hay unidad, donde hay cohesión, donde no hay soberbia para incluir a todos, como pasó en la ciudad, en el Estado de México, el resultado es positivo. Donde no logramos una coalición de partidos, donde Morena fue por su lado, donde hubo división interna, bueno, perdimos en Coahuila. Así es que es un ejemplo de cómo tenemos que procesar. Yo he venido diciendo en Puebla, Juan Carlos, que debemos de cuidar nuestra conducta y nuestro desempeño en términos de comunicación con los ciudadanos y con los propios compañeras de partido. Porque cuando pasa el proceso, claro, el que las y los poblanos decidan apoyar, tendremos que ir por los que no fueron para invitarlos a hacer equipo. Entonces, cuando tú haces una labor de acercamiento y te dedicas a ofender, a descalificar a los equipos o a los compañeros con los que compites, pues no tienes calidad moral para poder acercarlos. El tiempo se nos va rapidísimo en la radio, senador, presidente del Senado, Alejandro Armenta, y antes de despedirnos, pues también por aquí quiero presentar Por Amor a Puebla,
propuestas para construir un mejor futuro que escribió usted, senador Alejandro Armenta, como presidente del Senado, y me gustaría mucho que nos platicara en este minuto que nos queda sobre este libro que tenemos aquí en nuestras manos en Acústica Radio. Por amor a Puebla es el 4º capítulo de mi tesis doctoral. Terminé el doctorado en Administración Pública en el Instituto de Administración. Soy egresado de la Facultad de Administración Pública de la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tuve la oportunidad de estudiar la maestría en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, y ahora este documento, que es un diagnóstico que recoge los sentimientos de los poblanos, es un diagnóstico en materia de seguridad, de educación, salud, actividad productiva del sector primario, secundario, terciario de la economía, y marca el rumbo del 2030 hacia el desarrollo sustentable, donde México y Puebla tienen un papel fundamental con la comunidad internacional. Y es el documento que rescata esta parte que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha descrito como humanismo mexicano, poner en el centro de las atenciones los derechos humanos de los mexicanos, en el caso de Puebla. Pues yo tengo que decirle, senador, que pues conociendo políticos, me parece que su perfil es muy completo. Con este recorrido fast track que nos aventamos ahorita en Poder Ciudadano, me doy cuenta que qué bueno que haya políticos que trabajen, porque eso es muy importante para la ciudadanía, y no me queda más que agradecerle el tiempo al presidente del Senado de nuestra República Mexicana, el senador Alejandro Armenta, que haya tomado este tiempo para el auditorio de Poder Ciudadano y de Acústica Radio, senador. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, gracias a Acústica Radio, gracias a Poder Ciudadano por esta oportunidad. Estoy en mis redes sociales en alejandroarmenta.com. Ahí hay mucha información. Ojalá y puedan incorporarse, ingresar. Hay unas cápsulas de Te Quiero Puebla que describen la belleza cultural, arquitectónica, gastronómica de los 217 municipios de Puebla. Los esperamos. Muchas gracias, presidente del Senado, senador Alejandro Armenta. Gracias, soy Juan Carlos Flores Aquino. Estuve en su programa Poder Ciudadano. Acústica Radio presentó Poder Ciudadano con el maestro Juan Carlos Flores Aquino.